La muerte de Jesús no marcó simplemente un final, sino el inicio de una transformación profunda para la humanidad. Uno de los momentos más significativos ocurrió en las palabras del centurión romano, que al presenciar lo sucedido, declaró: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Este centurión no era un hombre común. En el ejército romano, su rango lo colocaba al mando de alrededor de 100 soldados, similar a un capitán moderno. Era alguien acostumbrado a presenciar la crudeza de la vida y la muerte, un veterano endurecido por la batalla. Este hombre estuvo presente en la ejecución de Jesús, una tarea más dentro de sus responsabilidades, que sin embargo terminó marcando su vida de forma profunda y reveladora. La crucifixión, como método de ejecución romana, era conocida por su brutalidad, reservada para esclavos, criminales y aquellos considerados una amenaza al poder imperial. No solo buscaba causar un dolor extremo, sino también humillar y enviar un mensaje claro a la sociedad. La desobediencia al imperio tendría consecuencias terribles. Ese día, Jesús fue llevado al Gólgota, cuyo nombre significa lugar de la calavera. La escena era impactante. 3 cruces se alzaban contra un cielo que poco a poco iba oscureciéndose, rodeadas por soldados que vigilaban y una multitud de testigos. Jesús estaba en el centro, con un criminal a cada lado. El relato bíblico de este evento, descrito en el Evangelio de Marcos, detalla cómo, al llegar el mediodía, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno fue tan inquietante como revelador. El centurión, encargado de supervisar la ejecución, observaba con atención todo lo que sucedía. Este no era un evento cualquiera. Aunque ya había estado presente en muchas ejecuciones similares, había algo en esta crucifixión que lo hacía diferente. Jesús, en sus últimas horas, pronunció palabras que resonaron profundamente. Eloí, Eloí, lama sabactani, un grito que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este clamor no solo expresaba un dolor humano, sino también un abandono espiritual en el momento más oscuro. El centurión, al ver la forma en que Jesús murió, quedó profundamente impactado. En ese instante, pronunció las palabras que quedarían registradas en la historia: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Este testimonio es particularmente significativo porque proviene de alguien ajeno al círculo de seguidores de Jesús. Como miembro de las fuerzas romanas, estaba ahí para ejecutar un mandato del imperio, no para formar parte de una revelación espiritual. Sin embargo, lo que presenció fue suficiente para derribar cualquier barrera de escepticismo que pudiera tener. Fue como si en ese momento hubiera visto algo que trascendía lo físico, algo que lo conectaba con lo divino. Este episodio resalta varias verdades importantes. En primer lugar, la declaración del centurión simboliza la universalidad del mensaje de Jesús. Aunque él no formaba parte del pueblo judío ni seguía sus creencias, reconoció la verdad en la figura de Jesús. Esto sugiere que la salvación y el mensaje de esperanza que Jesús representaba no estaban limitados a un grupo específico, sino que eran inclusivos y destinados a toda la humanidad. En segundo lugar, la reacción del centurión resalta el impacto que los últimos momentos de Jesús tuvieron incluso en aquellos que no eran parte de su comunidad. Su declaración simple pero profunda demuestra que el mensaje de Jesús tiene el poder de tocar el corazón de cualquier persona, independientemente de su trasfondo o creencias. La historia de este centurión también refleja un cambio en la percepción del poder y la autoridad. En un imperio donde la fuerza bruta y la dominación eran los pilares del control, la figura de Jesús representaba un poder diferente, uno basado en el sacrificio, el amor y la redención. El reconocimiento del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios
Simboliza un cambio en la forma en que incluso un representante del poder romano interpretaba la autoridad y la divinidad. Este momento fue un punto de inflexión que mostraba que, incluso en la aparente derrota de la crucifixión, había una victoria espiritual y un mensaje de esperanza. Finalmente, este relato nos recuerda que la muerte de Jesús tuvo un impacto universal, cruzando fronteras culturales y espirituales. La declaración de un soldado romano endurecido, alguien que no estaba buscando una experiencia espiritual, nos habla del poder transformador de ese momento. Nos invita a reflexionar sobre cómo el sacrificio de Jesús tiene el potencial de tocar vidas en cualquier tiempo y lugar, mostrando que su mensaje trasciende todas las barreras y permanece vigente hasta hoy. En el momento de la crucifixión de Jesús, desde el sexto hasta el noveno horario, una oscuridad insólita cubrió toda la tierra. Esta no era una sombra corriente. Parecía que incluso la naturaleza misma estaba reaccionando ante el evento extraordinario que estaba ocurriendo. Piénsalo de esta manera: antes de que las bendiciones lleguen, a menudo se atraviesan periodos de oscuridad. Esto lo vemos en la historia de Egipto, cuando antes de la liberación de los israelitas, una densa oscuridad cubrió la región durante 3 días. Del mismo modo, antes del sacrificio de Jesús, que traería salvación a la humanidad, el Calvario se envolvió en tinieblas. Es fascinante considerar cómo algo que generalmente se asocia con lo negativo, como la oscuridad, puede ser el preludio de algo esperanzador y transformador. Este paralelo entre Egipto y la crucifixión de Jesús no es casual. En ambas historias, la oscuridad tiene una duración simbólica de 3 días. En Egipto fue el preludio del Éxodo, un evento que marcó la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. En el Calvario, esa oscuridad fue el preludio de la resurrección, la culminación de un sacrificio que ofreció redención para toda la humanidad. Estos relatos parecen estar interconectados, como si el primero fuera una prefiguración del segundo. La Biblia, a través de estas narrativas, parece transmitir un mensaje profundo. En los momentos más oscuros de la vida, la esperanza y la redención están al alcance, aunque ocultas en las sombras. Este fenómeno también tiene un significado teológico importante. La oscuridad que cubrió la tierra durante la crucifixión de Jesús no fue meramente un evento climático, sino una declaración simbólica del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Al cargar con los pecados del mundo, Jesús experimentó una separación momentánea de la presencia divina, una realidad que se reflejó en el cielo oscurecido. Pero más allá del juicio, esta oscuridad señala el peso del sacrificio de Jesús, una carga inmensa asumida para traer reconciliación entre Dios y la humanidad. Además, la reacción de la creación misma, el oscurecimiento del sol, refleja el impacto cósmico de este momento, como si todo el universo estuviera de luto por la muerte de su creador. La narrativa del velo rasgado ofrece otra capa significativa de este evento. En el mismo instante en que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo. Este no era un velo ordinario, sino una barrera gruesa y ornamentada que separaba el santo de los santos, el lugar donde se creía que habitaba la presencia de Dios, del resto del templo. Este acto dramático fue un mensaje claro. El sacrificio de Jesús había eliminado la barrera entre Dios y la humanidad. El hecho de que el velo se rasgara de arriba hacia abajo simboliza que esta acción fue realizada por Dios mismo, no por manos humanas. Este evento marcó el fin de la necesidad de los sacrificios repetitivos y rituales del Antiguo Testamento. Según la Biblia, Jesús se convirtió en el sacrificio definitivo, el único capaz de expiar completamente los pecados de la humanidad.
Este rasgado del velo, entonces, no solo representa la reconciliación, sino también la accesibilidad directa a Dios para todas las personas, independientemente de su posición o trasfondo. Antes, solo el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos, y eso ocurría una vez al año. Ahora, gracias a la muerte de Jesús, todos pueden acercarse directamente a Dios, sin intermediarios. La simbología detrás de este momento también señala un cambio de paradigma espiritual. En el Antiguo Testamento, la relación con Dios estaba mediada por la ley y los rituales. Con el sacrificio de Jesús, comenzó una nueva era basada en la gracia, como dice el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este cambio es profundo porque transforma la dinámica entre Dios y la humanidad, de una relación basada en el cumplimiento de normas estrictas a una conexión directa y personal, fundamentada en el amor y la fe. El significado del velo rasgado no solo es un símbolo de acceso y reconciliación, sino también una afirmación de esperanza. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, existe una luz al final del túnel, una promesa de redención y una invitación a una relación renovada con Dios. La muerte de Jesús no fue un final, sino un nuevo comienzo, un punto de inflexión que redefinió la historia espiritual de la humanidad. Cuando Jesús murió, fue como si Dios mismo abriera una puerta que había estado cerrada desde la caída de Adán y Eva, eliminando la barrera que separaba a la humanidad de su Creador. Este acto no fue simplemente simbólico, fue una invitación poderosa y tangible a una relación directa e íntima con Dios. En el pasado, la conexión con lo divino requería de mediadores humanos como los sumos sacerdotes, quienes ofrecían sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, esa dependencia quedó atrás. A través de su muerte y resurrección, Jesús creó un camino vivo y nuevo para que cada persona pueda acercarse a Dios con confianza, sin necesidad de intermediarios, como lo explica Hebreos 10, 19, 20. Esto nos recuerda que la barrera del pecado, que alguna vez nos separó de Dios, fue completamente eliminada, abriendo una puerta a la reconciliación y la comunión directa. El rasgado del velo en el templo simboliza este cambio trascendental. Era como si Dios declarara que ya no había necesidad de ritos complejos o de exclusividad en el acceso a su presencia. Antes, solo el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos una vez al año, y siempre con temor y cuidado. Pero con el sacrificio de Jesús, esa separación desapareció. Como dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este cambio no solo eliminó un sistema antiguo, sino que introdujo una nueva era de gracia y acceso universal, en la que cualquiera puede acercarse a Dios a través de la fe en Jesús. Este evento es un recordatorio poderoso de que el sacrificio de Cristo no solo nos salvó, sino que también nos ofreció un regalo invaluable: la posibilidad de una relación personal e inmediata con Dios. La imagen del velo rasgado no solo representa reconciliación, es un emblema de nuevos comienzos. El acceso limitado y las viejas formas de separación fueron reemplazados por una apertura que invita a todos a acercarse a Dios. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Vivimos hoy en la libertad y el acceso que Jesús nos proporcionó? ¿O seguimos actuando como si ese velo aún existiera, separándonos de una relación plena con Dios? Reflexionar sobre esto es esencial, porque aceptar esa libertad no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra forma de vivir y entender nuestra fe. Es una invitación a abrazar la gracia, vivir en comunión
y experimentar la plenitud de una relación restaurada. Uno de los eventos más sorprendentes que sucedieron en el momento de la muerte de Jesús fue la resurrección de los santos. La Biblia describe cómo muchas personas santas que habían fallecido volvieron a la vida. Estas personas, aunque no se mencionan por nombre, probablemente fueron creyentes fieles, profetas o personas justas que vivieron dedicadas a Dios. Este suceso fue como un adelanto de lo que estaba por venir, una demostración del poder divino y una señal de que la muerte no era el final de la historia. Es fascinante imaginar el impacto que tuvo este acontecimiento. Ver a alguien que ya había muerto caminando de nuevo por las calles debió haber dejado una impresión profunda y duradera en quienes lo presenciaron. El propósito de este evento va más allá de lo que parece a simple vista. La resurrección de estos santos en el momento de la muerte de Jesús no fue un simple milagro aislado. Fue un presagio, un adelanto del evento más importante que estaba por venir, la resurrección de Jesús mismo. Es como si Dios estuviera preparando el escenario, mostrando que su poder sobre la muerte no se limitaba a Jesús, sino que alcanzaría a todos los que creen en Él. Este acto fue una poderosa declaración de que la muerte no tendría la última palabra. En el Antiguo Testamento, hay muchas referencias a la resurrección, como en Daniel 12:2 que dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas». Estas profecías apuntaban hacia una verdad más grande que ahora se cumplía en Jesús. La resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús también conecta poderosamente con el tema central de la Biblia, el poder de Dios sobre la vida y la muerte. En el Antiguo Testamento, Dios es descrito como el dador de vida y el que tiene autoridad sobre la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, Dios declara: «Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano». Este poder se manifestó de manera dramática en la resurrección de los muertos, mostrando que el sacrificio de Jesús no solo marcaba el fin de una era, sino el inicio de algo completamente nuevo. Jesús, como dice 1 Corintios 15:20, es las primicias de los que durmieron, un término que simboliza el primer fruto de una cosecha abundante por venir, una promesa de resurrección para todos los que creen en Él. Esta resurrección inicial fue como una pieza clave en el rompecabezas de la historia de la salvación, conectando las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo. Es una declaración poderosa de que la muerte no tiene la última palabra, sino que es un paso hacia una vida eterna con Dios. Nos invita a ver el sacrificio de Jesús no solo como un acto de amor, sino como una demostración inquebrantable de su poder para transformar la muerte en vida y la desesperanza en una esperanza eterna. La resurrección de Jesús es la prueba más contundente de que la vida después de la muerte no es una esperanza abstracta, sino una realidad concreta. Cuando la Biblia lo describe como las primicias de los que durmieron, nos remonta al concepto de los primeros frutos en el Antiguo Testamento. En Levítico 23, los primeros frutos eran ofrecidos a Dios como una muestra de gratitud y fe en que Él proveería el resto de la cosecha. Avanzando al Nuevo Testamento, esta analogía se aplica a Jesús, quien, como los primeros frutos, representa el comienzo y la promesa de lo que está por venir, la resurrección para todos los que creen en Él. Este paralelismo no es fortuito, sino una demostración de la continuidad de las promesas divinas a lo largo de la historia bíblica. La tumba vacía de Jesús es un evento cargado de misterio, esperanza y revelación. Imagina el contexto. Jesús, quien había obrado milagros y hablado de amor y redención, acababa de ser crucificado. Sus seguidores estaban devastados,
sumidos en la confusión y el miedo. En este momento crítico, entra en escena José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Consejo Judío que también era un seguidor secreto de Jesús. Su valentía al solicitar a Pilato el cuerpo de Jesús marcó el inicio de algo extraordinario. Con la ayuda de Nicodemo, otro seguidor oculto, José preparó el cuerpo de Jesús con cuidado, envolviéndolo en un sudario limpio y colocándolo en una tumba nueva tallada en la roca. Este acto cumplió la profecía de Isaías sobre el Mesías, siendo sepultado entre los ricos. Pero la historia no terminó allí. Al día siguiente, los líderes religiosos, temerosos de que los discípulos de Jesús pudieran robar el cuerpo y afirmar que había resucitado, aseguraron la tumba con un sello y colocaron guardias. Sin embargo, en la madrugada del primer día de la semana, algo extraordinario ocurrió. María Magdalena y otra María encontraron la tumba abierta y un ángel que les dijo: «No temáis, porque buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Este mensaje, que parecía imposible de creer, se confirmó cuando Jesús mismo se apareció ante ellas en el camino, saludándolas y renovando su fe y esperanza. La reacción de los líderes religiosos a este evento fue un intento desesperado por controlar la narrativa. Sobornaron a los guardias para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían. Sin embargo, la historia de la tumba vacía no podía ser contenida. Más allá de ser un simple relato sobre un cuerpo desaparecido, este evento simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte, el cumplimiento de las promesas divinas y la renovación de la esperanza para toda la humanidad. La tumba vacía no es solo un recordatorio de la resurrección de Jesús, sino también una invitación a reflexionar sobre el poder transformador de la fe. La conexión entre la tumba vacía y el Antiguo Testamento es profundamente significativa. Desde el principio, la Biblia apunta hacia Jesús como el cumplimiento de las promesas divinas. El sistema sacrificial establecido en el Antiguo Testamento, especialmente el Cordero Pascual, era un símbolo de lo que estaba por venir. En Éxodo 12, el Cordero sin defecto cuya sangre protegía a las familias de Israel durante la última plaga en Egipto, era una prefiguración del sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, cuya sangre no solo protege, sino que redime y trae vida eterna. Así, la resurrección de Jesús y la tumba vacía son el clímax de una historia que Dios había estado tejiendo desde la creación. Una historia de redención que conecta cada detalle del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo. En última instancia, la tumba vacía es una prueba de que las promesas de Dios son verdaderas y poderosas. Nos invita a vivir con esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros hay luz y victoria al final. Es una historia que no solo cambió el curso de la humanidad, sino que también sigue impactando y transformando vidas hoy. Nos desafía a creer en el poder de un amor que trasciende la muerte y a aceptar la invitación de una vida renovada y eterna con Dios. El simbolismo del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento perfecto en la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Durante la Pascua en Egipto, los israelitas pintaron con sangre de un cordero las puertas de sus casas, un acto de obediencia que los salvó de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Este cordero inocente, sacrificado en favor del pueblo, se convierte en una prefiguración directa de Jesús, descrito por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así como la sangre del Cordero salvó a los israelitas, la sangre derramada por Jesús en la cruz trae redención y salvación eterna a toda la humanidad. Esta conexión entre ambos testamentos no es casual,
sino una declaración poderosa de que Jesús no solo cumple las promesas del Antiguo Testamento, sino que las trasciende, ofreciendo una solución definitiva y completa al problema del pecado. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento refuerzan esta conexión, pintando un retrato detallado del Mesías prometido. Isaías 53 describe al siervo sufriente que cargará con las iniquidades de muchos. Fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Este pasaje encaja perfectamente con la narración de la crucifixión en los Evangelios, mostrando a Jesús como el cumplimiento de esta misión redentora. Del mismo modo, el Salmo 22 anticipa con sorprendente precisión los eventos de la crucifixión, incluyendo el clamor angustiado de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La descripción de las manos y pies perforados y los enemigos que rodean al salmista reflejan los sufrimientos que Jesús soportó, confirmando que su misión estaba profundamente arraigada en las Escrituras hebreas. Otro elemento central es la esperanza escatológica de la resurrección, presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Daniel 12:2 se proclama que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Esta promesa toma forma concreta con la resurrección de Jesús, validando la fe en la vida después de la muerte. Asimismo, Ezequiel 37, con su visión del valle de huesos secos, utiliza imágenes de restauración y resurrección que prefiguran el poder vivificante de Dios, plenamente revelado en la resurrección de Cristo. Estos textos no solo apuntan a un futuro glorioso, sino que también refuerzan la continuidad del mensaje bíblico. Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, y su plan es llevar a su pueblo a una vida eterna junto a Él. La tipología bíblica también subraya esta conexión. Historias como la de Abraham e Isaac en Génesis 22 muestran cómo eventos del Antiguo Testamento prefiguran la misión de Jesús. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios provee un carnero como sustituto, un acto que apunta directamente al sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, quien se ofreció voluntariamente como el sustituto definitivo. Otro ejemplo es la vida de José de Egipto, quien, tras ser rechazado y traicionado por sus hermanos, es exaltado para salvar a su familia del hambre. Esta narrativa refleja la historia de Jesús, quien fue rechazado por su pueblo, pero exaltado para traer salvación a todos. El acto simbólico del velo rasgado en el templo es otro punto de conexión crucial. Este velo separaba el santo de los santos, donde residía la presencia de Dios, del resto del templo, marcando una barrera entre lo divino y lo humano. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús murió, este velo se rasgó de arriba a abajo, indicando que la barrera del pecado había sido eliminada. Ahora, gracias a Jesús, todos tienen acceso directo a Dios. Este evento marcó el fin del antiguo pacto, basado en sacrificios repetitivos, y el inicio del nuevo pacto, fundado en la gracia y el sacrificio único de Cristo. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento también conecta profundamente con las profecías del Antiguo Testamento. Joel 2:28 proclama: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne», anticipando la venida del Espíritu Santo que ocurrió después de la resurrección de Jesús. Este derramamiento capacitó a los creyentes para vivir conforme a la voluntad de Dios, marcando el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y su pueblo. La presencia del Espíritu Santo no solo confirma las promesas divinas, sino que también
asegura a los creyentes que no están solos en su caminar de fe. En conjunto, estas conexiones muestran que la historia de Jesús no es un evento aislado, sino la culminación de un plan divino que atraviesa toda la Escritura. Desde el sacrificio del Cordero Pascual hasta la resurrección y el envío del Espíritu Santo, cada detalle apunta a la obra redentora de Dios a través de Cristo. Es un recordatorio poderoso de que, aunque los métodos y los símbolos cambian, el mensaje central permanece. Dios está trabajando para restaurar a su creación y ofrecer esperanza, redención y vida eterna a todos los que confían en Él. El relato de la tumba vacía, acompañado de los eventos extraordinarios que rodearon la muerte y resurrección de Jesús, como el rasgado del velo, los terremotos y la declaración del centurión, no son simplemente episodios históricos, sino revelaciones llenas de significado eterno que siguen resonando en nuestras vidas hoy. En Mateo 12:40, Jesús conecta su experiencia directamente con el relato de Jonás en el Antiguo Testamento, afirmando que, al igual que Jonás, estuvo 3 días en el vientre del gran pez, él estaría 3 días en el corazón de la tierra. Este paralelismo nos muestra cómo las Escrituras, desde el principio, prepararon el camino para la gran revelación de la tumba vacía y lo que representa un Dios que vence la muerte y cumple sus promesas. La conexión entre el sacrificio de Jesús y las historias del Antiguo Testamento, como el sacrificio de Isaac en Génesis 22, refuerzan esta narrativa de redención. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, pero Dios proveyó un sustituto, un carnero, en el último momento. Este acto prefigura el sacrificio de Jesús, donde Dios no retuvo a su propio hijo, sino que lo ofreció por amor al mundo. Sin embargo, a diferencia de Isaac, el sacrificio de Jesús fue completado, y su resurrección marcó la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Estos eventos reflejan cómo el Antiguo Testamento no solo apunta hacia Cristo, sino que encuentra su cumplimiento pleno en su vida, muerte y resurrección. El rasgado del velo en el templo es una de las imágenes más poderosas de este cambio radical. Este grueso tejido que separaba el santo de los santos del resto del templo, simbolizaba la barrera entre Dios y la humanidad debido al pecado. Cuando Jesús entregó su espíritu, el velo se rasgó de arriba abajo, indicando que Dios mismo había eliminado esa separación. Ahora, a través de Jesús, podemos acercarnos a Dios con confianza, como lo expresa Hebreos 10, 19, 20. Por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este acceso directo a Dios nos llama a vivir una relación más cercana y personal con Él, buscando su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Los terremotos y las rocas partidas que acompañaron la muerte de Jesús son un recordatorio de la magnitud de estos eventos. Simbolizan cómo su sacrificio y resurrección sacudieron las estructuras establecidas, abriendo paso a una nueva era de esperanza y transformación. Así como un terremoto altera la tierra, la muerte y resurrección de Jesús alteraron el curso de la historia humana. Este llamado a la transformación no es solo colectivo, sino personal. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a renovar nuestra mente para vivir de acuerdo con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este llamado a la renovación nos invita a reflexionar sobre cómo el poder de la resurrección puede transformar nuestras vidas, ayudándonos a dejar atrás actitudes, hábitos y pensamientos que no reflejan el propósito divino. La resurrección de los santos que aparecieron en Jerusalén tras la muerte de Jesús es otro símbolo poderoso.
más allá de ser un milagro extraordinario, es un mensaje de esperanza que apunta hacia la promesa de vida eterna. Estos santos resucitados nos recuerdan que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva existencia con Dios. En Juan 11, 25, 26, Jesús afirma: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta promesa nos da fortaleza para enfrentar las dificultades, sabiendo que nuestra fe en Cristo nos asegura un futuro eterno. Este mensaje de esperanza nos impulsa a valorar lo eterno sobre lo temporal, invirtiendo en relaciones y acciones que tienen un impacto duradero. La declaración del centurión: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios», es un testimonio sorprendente de la identidad divina de Jesús. Este reconocimiento, que proviene de un soldado romano endurecido, resalta el impacto transformador de los eventos de la crucifixión. Para nosotros, esta declaración es una invitación a buscar y reconocer a Jesús en nuestras propias vidas. Nos desafía a ir más allá de las apariencias y a reflexionar profundamente sobre quién es Jesús y lo que significa para nosotros. Su sacrificio no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos invita a vivir una vida de propósito, esperanza y gratitud. En conjunto, estos eventos nos llaman a una reflexión profunda. ¿Vivimos plenamente la libertad y la esperanza que nos ofrecen la muerte y resurrección de Jesús? ¿Hemos aceptado la invitación a una relación cercana con Dios o seguimos actuando como si aún existiera una barrera entre nosotros? Estas preguntas nos invitan a examinar nuestras vidas, a abrazar la gracia divina y a caminar con confianza en el camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros. Estos relatos, lejos de ser simples historias del pasado, son una fuente constante de inspiración y transformación para nuestras vidas hoy. La historia de la muerte y resurrección de Jesús está impregnada de simbolismo, poder y amor eterno. Cada evento resonando con un profundo significado espiritual que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2 milenios. Desde el rasgado del velo hasta la tumba vacía, cada detalle nos invita a reflexionar sobre el amor inquebrantable de Dios, su plan perfecto de redención y el papel crucial que cada uno de nosotros tiene en esa historia de salvación. Los eventos que rodean la resurrección no son simplemente relatos históricos, son lecciones vivas que nos desafían a profundizar en nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza y vivir una vida que honre al sacrificio de Jesús. El rasgado del velo del templo, por ejemplo, simboliza el acceso directo a Dios que ahora tenemos gracias al sacrificio de Jesús. En el pasado, este grueso velo separaba el Santo de los Santos del resto del templo, una barrera física y espiritual que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, con la muerte de Jesús, esa barrera fue derribada para siempre, y el camino hacia la presencia de Dios quedó abierto para todos. Este acto nos recuerda que no hay separación demasiado grande ni pecado demasiado oscuro que el amor y la gracia de Dios no puedan superar. Hebreos 10, 19, 20 lo resume perfectamente. Por la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora podemos acercarnos a Dios con valentía, con corazones llenos de fe y gratitud. Por otro lado, los terremotos y las rocas partidas que acompañaron la muerte de Jesús son símbolos de transformación radical. Así como un terremoto altera el paisaje de manera dramática e irrevocable, la muerte y resurrección de Jesús sacudieron los cimientos del pecado y la muerte, inaugurando una nueva era de esperanza y vida eterna. Estos eventos nos desafían a permitir que la gracia de Dios transforme nuestras propias vidas, rompiendo las cadenas del miedo, la culpa y el pecado. Romanos 12:2
nos exhorta a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Esta transformación no es solo un acto espiritual, sino también un llamado a vivir una vida que refleje los valores de Cristo en nuestras acciones, pensamientos y relaciones. La resurrección de los santos en Jerusalén, descrita en Mateo 27, 52-53, también es un evento lleno de significado. No solo fue un milagro que desafió las leyes de la naturaleza, sino un recordatorio de la promesa de vida eterna que tenemos en Jesús. Estos santos resucitados simbolizan la victoria de Dios sobre la muerte, una victoria que nos asegura que nuestros momentos más oscuros no son el final de la historia. Jesús lo expresó claramente en Juan 11, 25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a enfrentar nuestras luchas con la certeza de que la muerte ha sido derrotada y que la vida eterna nos espera. Un detalle significativo de la narrativa de la resurrección es el papel de las mujeres como las primeras testigos del milagro. En un tiempo y una cultura donde el testimonio de las mujeres era frecuentemente subestimado, el hecho de que fueran las primeras en anunciar la resurrección subraya el valor que Dios da a cada persona, independientemente de su género o estatus social. Estas mujeres, llenas de valentía y fe, fueron las primeras en proclamar el mensaje que cambiaría el mundo para siempre. Mateo 28:10 registra las palabras de Jesús a ellas: no temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Este detalle nos recuerda que Dios utiliza a personas comunes para llevar a cabo sus propósitos extraordinarios y nos desafía a valorar a cada persona a nuestro alrededor como parte importante del plan divino. Otro momento impactante es la declaración del centurión romano en Mateo 27:54. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Este reconocimiento, proveniente de alguien que no era parte de los seguidores de Jesús, destaca el impacto universal de su sacrificio. El centurión, un representante del poder y la autoridad romana, fue testigo de los eventos extraordinarios que rodearon la muerte de Jesús y no pudo ignorar la verdad que estaba frente a él. Su declaración nos desafía a buscar la verdad en nuestras propias vidas y a reconocer a Jesús como el Señor, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. La historia de Tomás, en Juan 20:28, complementa esta narrativa, cuando al ver al Jesús resucitado exclamó: Señor mío y Dios mío. Este acto de fe y reconocimiento nos invita a reforzar nuestra propia fe y a vivir conforme a la realidad de que Jesús no es solo un líder espiritual, sino el Hijo de Dios con toda la autoridad y poder que eso implica. Al igual que Tomás, a veces podemos luchar con dudas, pero el mensaje de la resurrección es claro. Jesús está vivo y su victoria sobre la muerte asegura nuestra esperanza y redención. Estos eventos forman la base de nuestra fe cristiana. Son más que relatos del pasado. Son recordatorios vivos de que el amor de Dios no tiene límites y que su sacrificio nos invita a vivir vidas transformadas, llenas de fe, esperanza y propósito. Nos llaman a reflexionar sobre cómo estas verdades impactan nuestras vidas diarias y a alinearnos con los propósitos de Dios, abrazando la esperanza y el poder que encontramos en la resurrección de Jesús. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo las distracciones diarias intentan alejarnos de nuestra fe y de nuestro propósito en Dios? El enemigo usa dudas, preocupaciones y distracciones para debilitar nuestra conexión con Él. Pero aquí, en este espacio, encontramos mensajes que fortalecen nuestra fe y nos acercan más a la verdad de Dios. Te invito a suscribirte ahora mismo. Cada clic es un paso más hacia una vida llena de propósito
y esperanza en Cristo. No dejes pasar esta oportunidad de crecer en tu fe y acercarte más a Dios.